Yo quería empezar leyéndoos unas pequeñas declaraciones que he podido recopilar brevemente. Raquel Martí, directora del Comité Español de la UNRWA: no habíamos visto una catástrofe humanitaria como la de Gaza en toda la historia de la ONU. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU sobre Gaza: lo peor que he visto, y no lo digo a la ligera, comencé con 20 años con los Jemeres Rojos, el 68% son mujeres y niños, no creo haber visto nada igual, es una carnicería completa. La responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras: la violencia que estamos viendo no tiene precedentes, Gaza está siendo arrasada y miles de personas están muriendo. Esto debe terminar ya. Condenamos de la forma más rotunda esta exigencia de desplazamiento de Israel. No sé cuánta experiencia tenéis las que habéis venido hoy por la tarde en organizaciones de derechos humanos, en organizaciones de naciones en todos los distintos departamentos de Naciones Unidas, pero creo que todas podemos comprender que esta no suele ser la terminología que utilizan ni Naciones Unidas ni las organizaciones de derechos humanos, que normalmente utilizan un lenguaje bastante más diplomático, cosa que ha sido también objeto de crítica por muchas de nosotras en muchas ocasiones. Pero creo que este tipo de discursos en personas que tienen estos puestos de representación en Naciones Unidas y otras revela hasta qué punto lo que estamos viendo en estos días en Palestina vuela por los aires los consensos más básicos que nos habíamos dado como comunidad internacional, de la manera más salvaje y de la manera más profunda. Yo creo que todas las que estamos aquí, a las que os agradezco que hayáis venido a mostrar vuestra solidaridad con el pueblo de Palestina, a exigir conjuntamente hoy aquí el alto al fuego definitivo y, por supuesto, que termine de una vez por todas este genocidio planificado que, como muy bien estaba explicando Amira, no empieza hoy ni empieza ayer, lleva décadas desplegándose como el proyecto político del sionismo, que pasa por el exterminio del pueblo de Palestina. Creo que es muy importante que, a pesar del dolor y a pesar de que lo que estamos viendo, estoy convencida de que a la mayor parte de la gente decente en todo el mundo le hiela el corazón, creo que es muy importante que seamos capaces de pensar, de analizar, de reflexionar. Y es un poco lo que yo quería proponeros en el día de hoy, analizando las que creo que son los elementos centrales que explican por qué el Estado de Israel está haciendo lo que está haciendo y puede hacer lo que está haciendo con absoluta impunidad. El primer elemento central es la ausencia de contexto, como decía Amira. Parece que todo empezó el 7 de octubre y no es verdad. Creo que tenemos la responsabilidad de explicar que este es un proceso político que lleva desplegándose desde hace décadas y que además el proyecto del sionismo, el proyecto político de la construcción del Estado de Israel, tiene una raíz profundamente colonial. Tiene el fundamento en la creencia profunda de que ese pueblo es superior al resto y superior en concreto en este caso al pueblo de Palestina. Esa raíz es profunda y creo que explica gran parte de lo que ha explicado Amira mucho mejor que yo y también Francesca, que tiene que ver con los asesinatos, con un régimen de apartheid, con las torturas, con la mayor parte de la población adulta y también niños y niñas sometidos a tribunales militares y encarcelados en cárceles, todo sostenido además con la sociedad seguramente con la tecnología militar más avanzada del mundo, lo cual nos lleva a un escenario sin precedentes en el resto de conflictos que hay en el mundo. Y la segunda cosa que a mí me parece la fundamental tiene que ver con el aparato de propaganda impresionante, absolutamente desplegado en todo el mundo que tiene el Estado de Israel, que a mí me parece el quid de la cuestión y que despliega en 3 estrategias, yo creo, más o menos, algunas de las que se señalaban ya, pero que son el motivo por el cual se ha producido una deshumanización total del pueblo de Palestina, una identificación con el terrorismo, como estaba explicando Amira, que permite que se le haga a esta población lo que en condiciones normales no se permitiría en ningún lugar del mundo. El primer elemento para mí es el silencio. El Estado de Israel, en condiciones, vamos a decir, normales, lo que ha conseguido es que de este conflicto no se hable. El silencio en la comunidad internacional es absoluta. Las únicas noticias que trascienden del Estado de Israel hacia afuera son pinkwashing
utilizar el feminismo y a la comunidad LGTBI como un elemento de lavado de cara del régimen de Israel, la homologación del régimen del Estado de Israel como una democracia homologable a las democracias europeas y, en general, loas a Netanyahu como un líder de enorme carisma que también es homologable a los líderes europeos. Eso es lo que se sabe de Israel en condiciones normales. Y cuando se rompe el cerco mediático, cuando se consigue con un dolor y sufrimiento sin precedentes que el mundo hable de esta cuestión, lo que nos encontramos es, por un lado, una deshumanización total. No sé si habéis escuchado a Manu Levin analizar en La Base esta cuestión, pero a mí me parece central. Las víctimas palestinas mueren, no tienen nombre, no tienen familia, no tienen historia y, sin embargo, los rehenes israelíes, las personas asesinadas, como debe ser, por cierto, tienen nombres, tienen historias, tienen familias y se conocen. Y está muy bien que sea así, pero se tienen que conocer los nombres y las caras y los rostros de todas las víctimas. ¿Por qué digo esto? Porque esa deshumanización, ese no reconocimiento como seres humanos es lo que permite que se lleve adelante una política de exterminio como la que estamos viendo. Y cuando alguien alza la voz, cuando alguien señala lo evidente, señala lo que cualquier ser humano con un poco de moral o ética ve con claridad, entonces se produce la criminalización, que es el tercer elemento que a mí me parece súper importante de señalar. Lo que estamos viendo en Francia, con la prohibición de la exhibición de símbolos. Cualquier persona que señala lo más evidente, que hay que cumplir con el derecho internacional humanitario, que incluso las guerras tienen reglas, cualquiera que señala eso es equiparado automáticamente a un terrorista. Y eso es algo que, en conjunto, el silencio, con la deshumanización, con la criminalización, generan el caldo de cultivo perfecto que hace que Israel pueda hacer lo que está haciendo con total impunidad. A mí no me parece una casualidad, y ya termino, perdón, a mí no me parece una casualidad que las únicas voces que se hayan escuchado con fuerza de liderazgos políticos vengan de países del sur y sean el presidente Petro, el gobierno de Bolivia, precisamente quienes lo tienen más difícil, gobiernos que en general están sometidos ya a una presión política y de lawfare muy fuerte, sean los únicos, porque el resto, en el resto de países del mundo es muy evidente que los medios de comunicación emiten un mensaje único y se criminaliza enormemente cualquiera que señale los crímenes, el genocidio, el intento de exterminio de un pueblo, ¿no? Y eso es lo que explica que se pueda hacer lo que está haciendo. Y por eso, a mí lo central me parece analizar esto para plantear algunas de las propuestas políticas que me gustaría hacer, que las dejo para más tarde, pero que yo creo que si no analizamos en detalle cuáles son los tentáculos de poder del Estado de Israel, es muy difícil que planteemos soluciones estratégicas de corto y medio plazo. Así que nada, muchas gracias.